Francisco y esto es Ligas y Charolas, el programa en el que respondo preguntas sobre corrupción como servicio a la comunidad. El día de hoy hablaremos de algo un poco controvertido, pero que me parece muy interesante: la corrupción y la Biblia. El amor de Dios es maravilloso. No sé ustedes, pero yo crecí católico, he ido a muchas misas en mi vida y usualmente alrededor del tiempo de escándalos de corrupción o elecciones, usualmente sucede que los sacerdotes se dan el tiempo de decir que la corrupción es pecado o que al menos no es lo que Dios querría que hiciéramos. Ahora bien, no es que necesariamente piense que están equivocados, pero eso siempre me pareció algo que requería que lo expliquen más claramente, o al menos que lo expliquen, que digan por qué, a qué se refieren. O sea, no ser corrupto no es uno de los 10 mandamientos. Ningún profeta dijo específicamente que tomar sobornos haría que Dios nos castigara. Y Jesús nunca dijo cosas como no contrates a tus sobrinos en el gobierno. Pero, dejando de lado creencias de religiones específicas, sí hay lecciones morales en la Biblia que podemos aplicar a la corrupción. Esto de hecho es algo que he leído que se hace en escuelas religiosas en países como Alemania o Lituania o Suecia, donde los profesores de religión tienen cosas más interesantes que hacer que preocuparse de que sus alumnos no descubran la masturbación. De hecho, yo fui a una escuela católica donde una vez pregunté qué era la masturbación y la maestra solamente me dijo que era un acto egoísta y que no preguntara. Entonces eso haremos hoy, preguntar. No sobre la masturbación, sino qué nos puede decir la Biblia de la corrupción. No me meteré en creencias específicas de la Iglesia Católica, ni del judaísmo, ni del cristianismo en general, sino en la fuente que usan, la Biblia. Ahora bien, la Biblia, como todos probablemente sabemos, aunque muy probablemente no la hemos leído completa, es larga, compleja y antigua. Entonces, cuando alguna traducción de la Biblia mencionas la corrupción o que algo es corrupto, generalmente no habla del gobierno, ni de sobornos, ni de nada de lo que entenderíamos como corrupción hoy en día. Usualmente su sentido va a ser más literal, es decir, corrupción en el sentido de podrirse, echarse a perder, y en general asumir que esto es lo que le pasa a nuestra alma cuando nos portamos mal. Por ejemplo, en la carta de los Gálatas capítulo 6 dice: no se engañen, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el espíritu, cosechará del espíritu la vida eterna. Ahí no hablan de corrupción, ni de sobornos, ni de conflictos de intereses, ni nada de eso. Se refiere a que si uno se ocupa de su cuerpo, por ejemplo, solo buscando el placer o el consumismo en lugar de ayudar a los demás, nada bueno va a venir de eso. Podríamos hipotéticamente decir que, por ejemplo, enriquecerse ilícitamente es de lo que se habla en este versículo. Pero dado que esta es la Biblia, es mucho más probable que San Pablo esté hablando de cosas diferentes. Por ejemplo, adorar ídolos extranjeros, tener sexo fuera del matrimonio, matar, o cosas que hacen más evidente que uno está poniendo sus deseos individuales y egocéntricos por encima de los demás. Dicho eso, gran parte de la utilidad de la Biblia para quienes buscan lecciones morales de ella es interpretarla desde nuestro propio contexto, no necesariamente estar fingiendo que somos judíos o cristianos primitivos. Desde ese punto de vista, concentrándonos en el problema de la corrupción como la conocemos hoy en día, podemos dividir la Biblia en 3 porciones distintas: la parte sobre reglas e instituciones, la parte sobre las responsabilidades que tenemos hacia esas reglas e instituciones, y la parte sobre las obligaciones que tenemos hacia los demás, hacia el prójimo. Aquí voy a hablar de algunas interpretaciones de la Biblia que claramente no son lo que nos enfatizan en clases de Biblia, a menos que hayan tenido la suerte de tener un profesor de Biblia que sí les hable de cosas útiles e interesantes. Eso significa que esto es una discusión. Obviamente pueden estar en desacuerdo conmigo, y si estoy diciendo herejías, por favor díganme en los comentarios y salven mi alma. Tú podrías ser quien salve mi alma. La primera parte sobre instituciones la identificaríamos con los primeros libros del Antiguo Testamento, donde la Biblia básicamente nos cuenta cómo se fundó el pueblo judío e hizo su pacto con Dios, enunciado en los 10 mandamientos. Como dije, no encontraremos de ningún mandamiento que diga no seas corrupto, ni mitiga tus conflictos de intereses. Pero esta parte de la Biblia nos narra cómo una sociedad entera decidió juntarse y ponerse de acuerdo sobre seguir ciertas reglas para que Dios los protegiera. Esto posiblemente no lo habrían interpretado de esa manera en ese tiempo, pero hoy en día podemos verlo como una sociedad juntándose y creando instituciones moralmente justificadas por el bien de todos. En esta parte de la Biblia, gran parte de las elecciones morales que podríamos identificar con el problema de la corrupción hoy en día son las mismas que identifican las definiciones institucionales de la corrupción, que dicen que si hay instituciones creadas con un fin moral,
Por ejemplo, escuelas para educarnos, usarlas para otro fin está mal. Esto tal vez sea una gran generalización inapropiada, pero visto como la historia de una sociedad, el Antiguo Testamento nos enseña cómo el pueblo judío está explorando qué reglas les sirven para bien y cuáles no. Esto es particularmente en las partes en las que se enuncia la sabiduría que los judíos acumularon a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en los proverbios, una nación crece por la justicia, el pecado es la vergüenza de los pueblos. Si no hay visiones, el pueblo vive sin freno. Feliz el que observa la ley. Es decir, si las reglas que tenemos nos han durado tanto es porque claramente sirven para algo bueno, así que respetarlas está bien. Asimismo, el Antiguo Testamento deja bastante claro que seguir el camino de las reglas y la integridad no siempre es fácil. Por ejemplo, los violentos aborrecen al hombre íntegro, los malvados tratan de perderle. Y no solo eso, sino historias un poco más largas, como por ejemplo el libro de Esther, que a mí siempre me ha parecido una de las historias más interesantes de la Biblia, pero está realmente poco valorada por los católicos, ya que casi nunca se habla de ella. Trata de cómo una muchacha judía llega a ser reina de Asiria por casarse con el rey a quien ama, pero sacrifica su posición e incluso el amor por su marido por el bien de las instituciones de su sociedad. En ese caso, con la certeza de que si seguían las reglas, Dios los iba a salvar. La segunda porción es la que se enfoca en las responsabilidades que uno tiene hacia las instituciones, y es la parte posterior del Antiguo Testamento donde los judíos empiezan a como portarse mal, y de repente hay un montón de profetas diciéndoles que si no se portan bien, Dios los va a castigar. Aquí los profetas no necesariamente enfatizan el castigo que Dios les hará a los judíos que rompen las reglas. Lo que se enfatiza aquí es la responsabilidad que cada persona tiene de no andar haciendo cosas que sabe que le van a hacer daño a los demás. Por ejemplo, cuando el profeta Samuel regaña a Saúl, el rey de Israel, por andar haciendo guerras que no le servían a nadie, le dice: te has portado como un tonto, no cumpliste la orden que te había dado Yahvé tu Dios cuando te dijo que te haría rey de Israel para siempre, por eso ahora tu realeza no se mantendrá. Yahvé ya buscó un hombre según su corazón para ponerlo como jefe de su pueblo porque tú no respetaste las órdenes de Yahvé. O todo el Salmo 94, literalmente el salmo contra los malos gobernantes, que empieza diciendo: Dios vengador, Señor, Dios vengador, manifiéstate. Imponte tú que juzgas a la tierra, dale su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo, Señor, esos malvados? ¿Hasta cuándo los malvados triunfarán? Aplicado a la corrupción, esto nos habla de la parte de muchas definiciones de corrupción que habla de cómo necesariamente, si es que hay corrupción, tiene que haber un culpable, y quienes tienen más responsabilidad en estos casos usualmente van a ser gobernantes. Esto se debe a que si una institución deja de funcionar como se debe, pero no podemos identificar a un culpable de esto, es porque más bien está mal diseñada. Un ejemplo que muchas definiciones dicen en este caso es el de las estaciones de policía que se hacen más ineficientes con el tiempo, y como esto no es porque los policías individuales se hagan más tontos e ineficientes con el tiempo, sino porque la institución se diseñó sin estructuras para que se renueve la planta progresivamente y la calidad no disminuya. Sin embargo, esto es muy diferente que cuando le ofrecen un soborno al primer policía y acepta, los demás policías se dan cuenta de que eso se puede hacer, y sobre todo si resulta que no los castigan, la institución va perdiendo efectividad hasta que llega el momento en el que quienes tienen que contar con que esa institución sirva no pueden hacerlo. Finalmente, la parte sobre obligaciones hacia el prójimo podemos identificarla con la mayoría del Nuevo Testamento, sobre todo en las partes en las que Jesús les dice a los judíos, de forma muy similar a los profetas del Antiguo Testamento, que se porten bien, pero no enfatizando el efecto que portarse mal tiene en las instituciones judías, sino porque portarse mal les hace daño a los demás. Y eso está mal en la visión expuesta por Jesús, que es más bien acerca del amor y el sacrificio por el prójimo. Por ejemplo, esta cita ya la he mencionado en otro video, pero aquí aplica muy bien. En su enseñanza Jesús les decía también: cuídense de esos maestros de la ley a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? O esta cita donde el apóstol Mateo llega así de cerca a decirnos que evitemos los conflictos de intereses. Nadie puede servir a dos patrones, necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Si yo fuera asesor de conflictos de intereses y me llegara un cliente católico, esto sería lo que le diría.
Y así prácticamente todo el Nuevo Testamento, porque el punto ahí no es que las instituciones existan nada más, sino que sirvan para ayudar a los demás, sobre todo a quienes más lo necesitan. Aquí, dejando de lado un poco las instituciones, más bien entramos a las definiciones morales de la corrupción, las cuales se concentran en identificar y mitigar el daño causado por la corrupción. Este daño casi siempre se va a encontrar en las injusticias causadas por individuos que encuentran una institución que está diseñada para ayudar a los demás y en vez de usarla para eso, la usan para ellos beneficiarse. Muy bien, esto es más Biblia de lo que he tenido por más años de los que me gustaría admitir. Espero esta explicación les haya parecido interesante y déjenme algún comentario si quieren platicar al respecto. Este video fue posible gracias a quienes me apoyan en Patreon. Muchas gracias. Si tienen preguntas o algún tema de corrupción que les interese, tuítenme a @ligasycharolas. Nos vemos a la próxima.